Bueno, ¿qué tal familia? Estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión, y como dice el título del video, hablaremos del inexistente Mega Man X9. Chistoso porque han sido tantos años en hiatus, pero las esperanzas están fuertes para este año y el que viene, porque este año sería el 35 aniversario del Nalgón Azul, y el que viene sería el 30 aniversario del Nalgón Azul X. Y ya tenemos los Legacy Collection. Podría ser que se animen a por fin sacar el Mega Man X9 que tanto anhelamos. Entonces empecemos a arrancar motores con el tema. Además de que siempre que hablo con alguien de este juego hablamos muy por encima del tema. ¿Qué debería tener esto? ¿Qué debería tener aquello? Pero nunca se ahonda mucho a profundidad sobre lo que sí debería tener este gran juego, que aún no se anuncia. En fin, solo si te voy a encargar que si te va gustando el video que dejes tu me gusta. No seas codo. Ahora sí, comencemos. Bueno, para la sorpresa de nadie, esta es una de las mayores interrogantes que todos los megamaneros de hoy en día tenemos. Para quienes no se sepan, el lore de Mega Man X precede a la saga clásica, pero no sabemos exactamente en qué momento conecta con la saga 0. Muchos apoyan la idea de que X8 conectará al final con la saga 0, esto por una ilustración de los Archie Comics número 55 si no estoy mal, pero la teoría más sólida, y la que yo apoyo personalmente, es que el final de 0 de X6 conecta directamente con la saga 0, y que X7 ya es como otra línea temporal, y que incluso X-Command Mission ya es otra ramificación. No les voy a explicar todo este desmadre, y si ustedes se quieren agarrar a vergazos ya es asunto de ustedes. Mi punto es que existen ambas posibilidades. Y este juego debe ser definitivamente fulminante en explicarnos esto. Y sea lo que sea que vayan a explicar, que no se vayan a chingar una fumada tan grande sacada del culo que ni siquiera se entienda. Y no, que no conecte con X-Dive. X-Dive solo es una gran patada en las bolas en cuanto a lore se refiere. A mí en lo personal no me gustaría que conecte tampoco con las Elf Wars, porque se volvería algo totalmente predecible, y ya sabríamos en qué terminaría. Siento que mientras más inesperado sea todo, creo que sería mejor. Es más, incluso aquí se podría hacer mención que existen las rupturas temporales o líneas alternas. Algo así como hacer mención a otras sagas de Mega Man, pero nada más como referencia, o una pequeña mención. No queremos que esta sea la trama principal. A ver, si algo aprendimos con X-Dive y X-Online Deathmatch es que nos encanta echar las retas con los y las pidardas, de modo que sería todo un deleite poder compartir esta experiencia de jugar el juego más esperado por toda Latinoamérica unida, y que no solo se quede en un intercambio de experiencias en una charla casual. Todos hemos querido siempre jugar con alguien al Mega Man, e incluso, ¿por qué no?, pedir que tenga un modo Deathmatch Online donde nos podamos agarrar a chingadazos con personajes personalizados o ya existentes, pudiendo elegir entre Hunter, Maverick, Rebelde y solo creo. Y por otro lado estarían los eventos online, porque sí, si algo mantiene el dinamismo de un juego es el online. Mega Man X nunca lo ha necesitado realmente. Ojo, que estoy en contra de los DLC y los pay to win, pero eventos donde haya que completar misiones o poder jugar el modo campaña con un colega sería lo mejor del mundo. En efecto, mi querido Nalgón, este juego debe destacar por sobre muchas cosas por su banda sonora. Tienen ya de todo para crear el rock más potente y enérgico que jamás nos podríamos imaginar. Que tienen la casa por la ventana. Para mí, Mega Man X6 es uno de los que menos me gusta, pero he de admitir que es un juego con una banda sonora magistral, consagrándose fácilmente como uno de los juegos de Mega Man con el mejor apartado sonoro. Ya han pasado muchos años y los remixes siguen saliendo, porque su música en verdad dejó legado. No es como X7 o X8 que tendrán 2 o 3 buenos temas, a lo mucho. X9 debe romper por completo con esa mala racha que se han cargado. Nada de blues, nada de jazz. Necesitamos rock enérgico y potente, que usen la potencia de X1, la originalidad de X4 y la orquesta de X6, y se avienten los mejores temas que jamás hayamos escuchado. Bueno, eso es lo que opino. Y sí, que le regresen el tema principal a Light, porque todos sus demás temas están de la verga. Sí, yo me voy a emputar si X9 se termina viendo como X-Dive, como X8 o como Mighty No. 9. No te estoy pidiendo un shooter en primera persona con VR. No,
pero definitivamente deben tratar de crear gráficos pulidos, que se sienta un deleite enorme al jugar este juego, es lo menos que se merece. Los modelos 3D se deben ver simplemente hermosos, y ya que hablamos de ello, puede que incluso les hagan un pequeño rediseño a las armaduras base, o incluso a los rostros en comparación a X8. Mientras no se pasen de vulgar, creo que todo estaría bien. Así que eso es todo lo que pido. Aprovecharé para pedir que también sea multiplataforma, que esté en todas las consolas de anterior y nueva generación, PC, ya saben, optimizado, para que este juego tenga todo el alcance posible y que los jugadores no se queden sin la oportunidad de probarlo solo porque no tienen X o Y consola. Este punto se explica por sí solo, ni hay necesidad de decirles sobre qué va el asunto. En efecto, todos estamos pensando en el X7, un juego con buenos personajes, con buena trama, pero que lamentablemente se vio afectado por su 3D. Solo párense a pensar por un momento que el error se repita con X9, un juego al que le tenemos tanta fe, tantas expectativas, y que nos demos el ranazo porque le pusieron 3D. Aunque bueno, a lo mejor si lo implementan, y siendo muy optimista, a lo mejor lo implementarían muy bien. Habría que tenerle fe. Pero en X-Dive, hasta donde sé, es lineal. Deberían mantenerse así. O si mucho, usar el 2.5D, que es nada más como la puntita. Algo así como en las escaleras, esas pedorras del X4 o X5, no recuerdo bien, donde era como era 2D disfrazado de 3D. Pero que por favor no lo cambien a 3D. Ok, aquí ya entramos en el terreno de la subjetividad, diciendo al unísono que todos los puntos mencionados con anterioridad son como requisitos básicos que sí o sí debe cumplir X9, los que se consideran justos y necesarios. Pero ahora nos vamos con lo que son mis puros gustos personales. ¿Por qué considero que la saga X debe concluir con la 9ª entrega? Porque a nivel de historia, de mecánicas, etc., ya han cumplido con mostrarnos todo lo necesario. La saga X es tan sólida que ya se mantiene por sí sola, con la amplia variedad que posee en sus 8 entregas principales, por lo que una 9ª bien puede cerrar el arco de los 3 personajes principales. Como lo dije en el primer punto, a mí me encantaría que no conecte con las Elf Wars y que X9 tome su propio sendero, siendo que este juego debería ser el más épico, mostrarnos muertes importantes, el destino final de otros tantos, y ya de paso cerrar el arco argumental de Axel, ya que es el que más misterios posee, ya que en sus 2 entregas anteriores no supimos ni verga, además de que Lumine dejó su semilla en Axel. Sí, sonó mal, créanme, esa era la intención. Con todos estos factores que están servidos en el sartén, solo puede salir una épica historia que llene todas nuestras expectativas, y cerrar el arco de Axel en la 9ª entrega, y así cumplir la trinidad perfecta. Arco de X en X1, 2 y 3, arco de 0 en X4 y 5 y 6, y el arco de Axel en X7, 8 y finalmente en X9. Este punto está fuertemente conectado con el anterior, pues si harán una historia casi de proporciones épicas, los personajes deben estar a la altura de las circunstancias y poseer todas sus armaduras. A lo mejor que metan las Dive Armors como easter egg. Con este punto solo habría un problema. Sí, obvio hablo de X. Es el único que ha tenido una o más armaduras nuevas por entrega. Se cambia de armadura como se cambia de tangas, por lo que hay una teoría que en las primeras 4 entregas la armadura es la misma, no más que se va tuneando pues más y más. Si al final resulta ser cierto, pues sería bueno que lo expliquen en X9, para que no te preguntes por qué chingados te faltan 3 armaduras. Ya que casi se me olvida, que las armaduras ya no sea necesario buscarlas pieza por pieza en las cápsulas, sino que te las den de putazo, la armor completa en una sola cápsula. Si algo nos mama a todos, son las menciones entre las distintas sagas. En verdad a todos nos gusta. Por eso X5 es de mis favoritos.
por todas las referencias que este posee. Y si se lo ponen a pensar, mi petición tiene sentido, pues Inafune tuvo la misma idea, o yo la misma idea que él, por tratarse del último juego. Deben tirar la casa por la ventana en cuanto a revelaciones, referencias y flashbacks del pasado. Y vaya que incluso tener algo de jugabilidad en algún flashback. ¿Se imaginan que en algún punto Light nos empiece a hablar de Mega Man y que ipso facto nos muestren una especie de feedback, donde podemos movernos con Mega Man y cumplir alguna misión en corto mientras Light lo narra todo? No lo sé, sería original para la saga, revolucionario y hasta nostálgico, y a todo el mundo le encanta la nostalgia. Además que nos surge ya saber de una vez por todas el desenlace de los personajes de la saga clásica, aunque ahora que lo estoy pensando, a lo mejor ese sea otro aspecto que deba quedarse a libre interpretación, algo así como las Cell Wars. Pues sí, obviamente este juego tendrá actuaciones de voz. Si lo tuvo X7 y X8, ¿por qué no lo tendría X9? El asunto aquí es que nadie de nosotros queremos ese doblaje pura mierda en inglés donde parece que Capcom no tenía personal o tiempo para contratar actores de voz y pusieron a los mismos desarrolladores a doblar las voces. Are you stupid? Es tan aborrecible que no es por dármelas de muy, pero mi película de Axel tiene actuaciones de voz 1000 veces mejores que esa chingadera de Capcom de Estados Unidos. I'm not gonna run off, so could you take this thing off? It makes me feel like a criminal. Feel like a criminal? So, you're the one who caused all this trouble. No voy a salir corriendo. ¿Podrías quitarme esto? Me hace sentir como un criminal. ¿Te sientes como un criminal? Así que tú eres el que causó todo este problema. Axel, he's right. It's my time. Let me go first. You're still young. No need to rush. Axel, tiene razón. Es mi hora. Déjame ir primero. Todavía eres joven. No te precipites. En fin, solo son detallitos, pero mi punto es que X9 debe tener a huevo actuación de voz en español latino. Capcom, mi staff y yo estamos dispuestos a dar nuestras voces XD. Capcom, no me ignoren. Pues sí, esto era más que obvio. Al ser un juego concluyente, definitivamente el villano debe ser alguien memorable, la verdad. Definitivamente el Lumine seguirá haciendo estragos por culpa de la chingadera esa que le puso a Axel. Pero definitivamente el villano de turno tiene que ser algo que se veía venir. Algo como lo fue el final de X5, que no fue Sigma el verdadero gran villano. No, fue el propio destino, el enemigo final. Tu propio destino, que sabes que no puedes huir de él. Es más, al final de X8 nos dan un claro spoiler de ello, que un posible desenlace sería luchar entre ellos, y eso sumado al hecho de lo de Axel, huele a vergazos familiares. Solo espero que sepan hacerlo lo más épico posible. Y bueno, hasta acá llegamos con el video, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, come... te creas. A ver... Sí, lo sé. Sé que no sería la primera vez que Mega Man X tiene múltiples endings, pero ¿saben qué es lo que opino de los endings alternativos? Que son pura mierda, porque no te sirven de nada si no son canon. Solo te sirven como, si mucho, una especie de what if, pero de ahí en más no le veo el chiste. Ahora bien, hay algo a lo que sí le encuentro todo el sentido del mundo, y es que los tres personajes, cada quien tenga un desenlace canon, aunque esto tendría conflicto con el hecho de que a media partida puedes alternar con cada uno de los tres personajes, o con los tres personajes en el menú de selección de enemigo, y con tu relevo en medio del stage, por lo que allí deberían ingeniárselas para equilibrarlo, para que no se sienta que nada más cambian los diálogos y los personajes, sino que por el contrario, completar el juego con alguno de los tres personajes sea como el 33.33% del desenlace real, siendo que necesites completar el juego con los otros dos personajes para desbloquear el final absoluto. Uno que involucre a los tres personajes, y hasta NPCs si quieres. Y que incluso los Mavericks no se repitan con ninguno de los tres que selecciones, para ir teniendo como una especie de 24 Mavericks en lugar de 8.
Esto funcionaría muy bien con la modalidad del X4, en donde solo puedes elegir a un personaje al iniciar la partida, y no puedes alternar a medias. Es más, también pediré que usen esa modalidad para X9, para que se puedan tomar la libertad de explicar lo que deban en la historia de cada uno. Piénsenlo, sería una buena oportunidad para que cada quien brille en su historia y travesía, y que honden en sus pasados y cierren con broche de oro. Hay muchas cosas que quisiéramos que X9 tenga. Muchos coincidimos en varios puntos, pero obviamente habrán opiniones divididas también. Pero todos estamos de acuerdo en algo. Mega Man X9 debe salir, y debe ser el juego más épico, nostálgico y memorable de toda la saga X. No solo por ser la continuación de un excelente juego como lo fue X8, sino porque es un juego que se ha hecho esperar desde hace muchos años, y que vendría no solo a reanimar a toda una comunidad y fanaticada del Bombardero Azul, sino que vendría a quedarse para siempre, y nos regrese a nuestras infancias. Todas esas tardes donde después del colegio nos echábamos las partidas de Mega Man en consola o emulador, donde teníamos malas tardes, pero ahí siempre estaban nuestros héroes para hacernos pasar un rato agradable y levantarnos los ánimos. Y eso es lo que queremos de vuelta: los juicios morales e inmorales, los cuestionamientos existenciales y los actos heroicos. Eso es Mega Man. Solo nos quedará seguir esperando. Capcom ya nos midió el interés con X-Dive. Lástima que X-Dive no sea ni por asomo lo que tanto caracteriza a la saga X. De allí que muchos fans le perdieran interés al juego, porque de lo contrario habría recibido mucho más apoyo. Esperemos que Capcom esté consciente de este detalle, y que por fin de una vez por todas nos muestren un tráiler sorpresa de Mega Man X9. Sé que el día que eso pase, todo internet se volverá loco, y yo estaré ahí con ustedes, celebrando y hablando del tema, como debe ser. Muchas gracias por haber visto este video, que más que un top o una compilación, es un desahogo de todas mis opiniones, malestares y reflexiones sobre lo que es Mega Man X. Si te gustó, apóyame con tu like, un sub si aún no formas parte de esta familia nalgona, y que comentes qué le agregarías tú a Mega Man X9. Leonard se despide. Chao.